bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes a nombre de COFIDE, Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es Panorama de Reformas Fiscales 2022. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos, el auditorio. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias a Dios, muy bien, Alicia, muy amable por esta elocuente presentación. Ya le estábamos contestando a Ceci que al menos yo sí te escuchaba bastante bien. Espero que alguien de nuestro equipo de producción, yo ya traigo, no la camiseta, sino traigo tatuado a COFIDE, pues que le apoye a Ceci para ver si nos escucha, porque va a ser una charla pues amena, agradable, pero yo creo que con muchas sorpresas. Alicia, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy, Alicia, a mi tocayo Miguel Ángel López tiene prohibido preguntar porque se está burlando que perdió la máquina. De ahí en fuera todos los demás. A él, vetado. No es cierto, tocayo, un saludo. Oye, tocayo. Pero es que aparte Miguel Ángel hacía mucho tiempo que no nos acompañaba, pues andaba ausente. Fíjate que sí, en los últimos cursos ya no había estado con nosotros y la verdad yo el foro ya tenía rato de no compartir también este espacio, pero la verdad me da mucho gusto pues ver que vamos en 146 y sigue gente ingresando, lo cual pues no cabe duda. El tema por sí solo pues obviamente llama la atención, Alicia, y aquí con el gusto de poder compartir con ustedes lo que tú gustes y mandes, Alicia. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece que empezamos con nuestra agenda? Adelante. Miguel Ángel, año con año vivimos la misma historia. ¿Nos podrías decir cómo es el inicio de la reforma fiscal? Con mucho gusto. Fíjate que yo te iba a hacer la referencia a Día de Muertos, ¿no? Como una gran tradición, una gran leyenda, una gran costumbre. Pero ya sé que nosotros no vamos a platicar ni del premio Fórmula 1, ni de Canelo, sino de todo lo que está obviamente ya aprobado y que en 2022 sin duda nos va a dar una verdadera sorpresa. Es bien cierto, todo inicia el 8 de septiembre cuando el Ejecutivo presenta al Legislativo, en este caso a la Cámara Baja, la Honorable Cámara de Diputados, el paquete económico que nos da la oportunidad de conocer bajo qué política, tanto económica, financiera y tributaria, se va a manejar esta gran administración para el año 2022. Empezamos, obviamente, el 8 de septiembre con el banderazo inicial, pero desde abril, Alicia, los que obviamente no tenemos nada que hacer y nada más estudiamos para estar de habladores, empezamos con precriterios generales de política económica y ya para estas fechas también, pues nos involucramos en el tercer informe sobre la situación financiera de lo que es nuestro país. Todo este cúmulo de información para poder obviamente compartir con todos los que hoy nos hacen el favor de acompañar en el evento, poder transmitir qué nos espera como un panorama económico, financiero y fiscal para el 2022. Muy bien, entonces entendemos que uno de los documentos básicos de los criterios generales de la política económica en materia fiscal, ¿para qué nos sirve? Con mucho gusto, Alicia. Mira, todo en la vida tenemos indicadores. Sabemos que hasta para una toma de agua hay un indicador para ver cómo está. Para un coche, indicador de gasolina. Para todos son indicadores, pero para las finanzas públicas, técnicamente estos indicadores económicos que se estudian en un documento que es parte integrante del paquete económico, los criterios generales de política económica, aquí empezamos a sensibilizar cómo puede venir nuestra política tributaria. Por ejemplo, hemos escuchado por medios masivos de comunicación, por redes sociales, ya también pocos, pero existen medios impresos, de que esperamos obviamente una reactivación económica para el próximo año, esperando que no venga una cuarta ola o una quinta ola de esta triste realidad que ha golpeado obviamente a todo el mundo. Entonces, uno de los principales indicadores que como nombre propio le llamamos Producto Interno Bruto, pues técnicamente es uno de los primeros que se estudia
cómo se está generando esta derrama económica y que pueda obviamente beneficiar pues a nuestro país y a la economía. Por eso estudiamos criterios generales de política económica para saber obviamente cómo espera esta administración que se reactive obviamente este gran sector económico. Muchos obviamente creo que no me van a dejar mentir, la derrama económica que fue esta gran justa deportiva de la Fórmula 1, pues sí, pero quedó en 2021. Ojalá se repita en el 2022, pero pues obviamente una gaviota no hace primavera y creo que tenemos que ver todo en su contexto. Por eso se llaman criterios generales de política económica. Si eso lo llevamos obviamente de manera correlacionada con la inflación, lamentablemente creo que la inflación real es la que nosotros sentimos en el bolsillo, no la que nos da a conocer el INEGI, no el que estima obviamente el Ejecutivo obtener al siguiente año. Para este año, Alicia, pues creo que se quedaron muy cortos, estimaban una inflación del 3% y yo no dudo que vamos a quedar en una inflación oficial en el 6%. Entonces, ya cuando tú empiezas a ver que hay un poquito más de inflación, que esperas un crecimiento económico, pues algo tiene que estar pasando en nuestro México lindo y qué rico. Al menos yo, amiga, no lo siento en mis bolsillos. Yo espero que tú, como todos los que hoy me escuchan, sí lo sientan en sus bolsillos, que tengan un poquito de mayor liquidez o un poquito mayor de solvencia. Y toda esta situación pues obviamente por muchos años también un fantasma que nos acompaña como indicador económico es el tipo de cambio. Pero a diferencia de otros años, creo que el tipo de cambio ha estado estable. Creo que vamos a cerrar por encimita de 20 pesos por dólar, lo cual es una buena noticia y que va marcando ciertos escenarios para la política fiscal. Si todo esto le anotamos la cereza del pastel y hablamos de lo que es por muchos años la base de nuestra economía, siempre se decía que éramos una economía petrolizada, hablar obviamente de lo que está pasando en los últimos meses, de lo que vale un barril de la mezcla mexicana de petróleo. En la ley de ingresos de la Federación de este año 2021 aparecía con poco más de $40 por barril. Ahorita en lo observado al mes de noviembre estamos por encima de $60, lo cual quiere decir, independientemente de todos los chismes políticos, de toda la información que nos lleva, de que Pemex se está perdiendo, que vamos a tener muchas refinerías, que tenemos problemas en Dos Bocas, pues damas, caballeros, la realidad es que mientras tengamos un precio al alza de la mezcla mexicana de petróleo, pues también garantiza lo que por muchos años fue nuestro contribuyente número uno del impuesto sobre la renta, Petróleos Mexicanos. Entonces, todo esto en su contexto, Alicia, cuando vemos lo observado, lo esperado, térmicos macroeconómicos que se utilizan al hacer el análisis de la información financiera que trimestre a trimestre nos da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contempla un escenario macroeconómico para 2022 bastante interesante, halagador. De que llegue a suceder, lo dudo. Hay muchas situaciones adversas que creo que pueden influir en que estos datos puedan ser significativos para tener una buena política monetaria, para tener una buena política tributaria. Por eso, creo que esta administración, como las dos pasadas, siguen manejando este mismo concepto conservador. Hoy no sabemos a cuánto va a ascender la cobertura de la mezcla mexicana del petróleo, pero de acuerdo al tercer informe que nos dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las Finanzas Públicas de este gran país, pues parece que va a andar entre 60 y $65. $10 más arriba de cómo se estiman los ingresos, lo cual quiere decir que lo que están estimando obtener en 2022, creo que no va a ser nada difícil obtenerlo. Por eso es muy bonito estudiar el origen de todo este concepto, porque la base de los criterios generales de política económica, pues a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le permite
brindarle al Ejecutivo un panorama para ver cómo van a estar los ingresos tributarios. Pues qué interesante. Entonces, si los indicadores económicos que nos acabas de comentar son tan halagadores, entonces podemos pensar que la recaudación va a ser mayor. Sin duda, mira, hablar de ingresos presupuestarios, hablar de ingresos tributarios, como normalmente se estudia esto, pues hablar de más de 7,000 billones de pesos de recaudación es muy interesante. Lo que a veces hace que colapse este escenario tan prometedor es cómo es posible que estás viendo unas finanzas públicas muy sanas y todavía en la ley de ingresos de la Federación reconoces un endeudamiento interno mayor al del año pasado, pero un endeudamiento externo menor al del año pasado. Como que ahí es donde empiezas tú a decir, bueno, ¿qué está pasando? Si tuviéramos un escenario lo más estable posible y que sí vamos en una franca mejoría para un crecimiento económico, creo que no tendríamos por qué estar pidiendo prestado. Y esto es obviamente a nivel macro. Si tú lo ves ya a nivel instituciones de esta gran administración, impresionante lo que se les está autorizando pues, al gobierno de la Ciudad de México para endeudarse, a la Comisión Federal de Electricidad, al mismo Pemex. Entonces ahí es cuando dices, bueno, entonces como que ya no hay tanta congruencia. Si esto estuviera también, pues creo que no tendrías por qué estar pidiendo prestado. Siempre he dicho como una analogía, cuando tú firmaste un pagaré por un voucher de lo que compraste en años pasados a meses sin intereses, pues sabemos que cuando se te cae el ingreso, pues hay que pedir prestado. Pero si es tan prometedor el 22, pues yo creo que no tendrías por qué estar pidiendo prestado, ¿no? Pero es parte de las incertidumbres que trae obviamente este panorama económico, financiero y fiscal del año 2022. Muy bien. Oye, pues mira, ¿qué te parece que empecemos con las primeras preguntas de nuestro auditorio? Adelante, Alicia, mientras que no Bueno. empiecen con el reciclo, porque ya sueño al reciclo, ¿eh? Qué bárbaros. Parece que no hay otra reforma fiscal más que el reciclo. Pero en la hora que vamos a estar compartiendo, voy a tratar de responder las preguntas que tengamos oportunidad. Obviamente ya somos más de 200 en este foro, es imposible poder responderle a todos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que sea posible. Adelante, Alicia. Muy bien. Nos pregunta Miguel Ángel López. La reforma fiscal se basa mucho en cuidar los flujos en bancos para fiscalizar a todos los ciudadanos. No, tocayo, fíjate que los flujos en bancos yo creo que ya es más que un mito, ¿no? Noticias fake, que si los depósitos de 15,000 pesos, ahora con la nueva obligación de los jóvenes adultos mayores, ¿no es cierto? Los jóvenes mayores de 18 años que tienen que manejar un RFC. Yo creo que la esencia de esta reforma es obviamente todavía fortalecer todo lo que es facultades de comprobación y revisión a través de tecnologías de la información. En Código Fiscal tenemos obviamente una variedad de reformas impresionante, ¿no? Y técnicamente esto conlleva a que tener una buena administración tributaria con una buena fiscalización, que esta administración de eso sí puede presumir, pues creo, tocayo, que no está tanto por los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo, tocayo, están ahorita trayendo consecuencia y obviamente trascendencia por el régimen opcional. Este régimen opcional que le llamamos simplificado de confianza al contribuyente, hoy ya bautizado como reciclo, y que aparte, tocayo, tenemos por ahí ya la primera llamada. Yo creo que muchos de ustedes ya saben que viene una nueva versión de CFDI con mayores datos, pero también, tocayo, viene un cambio en la plataforma para el pago de impuestos. Entonces, no tanto es por el flujo de efectivo, aunque creo yo que el IVA pues ha sido un éxito, obviamente el IEPS, hoy el reciclo va a ser flujo de efectivo, no deja de tener su trascendencia, pero creo que no es la base de esta reforma fiscal. Gracias, tocayo. Adelante, Alicia, regreso contigo. Sí, muy bien. Miguel Ángel, pues entonces, para ti, ¿cuál es el tema principal de la reforma fiscal? Pues, Pues
poder trabajar para vivir, amiga, los que obviamente ya no somos dictaminadores, los que ya no tenemos chamba como asesores, los que ya no nos contratan por lavado de dinero, pues nada más nos queda dar cursos, entonces, pues es lo más importante. No, no es cierto. Yo creo que lo más importante de la reforma es obviamente este concepto de fortalecer la fiscalización por medios electrónicos, apoyándose de toda la tecnología de la información. Una vez más, empezamos obviamente a mirar a los grandes contribuyentes, a los que son multinacionales, tenemos gran parte de reforma obviamente para ellos. Otra vez ponen el dedo en el renglón para plataformas digitales y todo es fiscalización, y todo es fiscalización. Y por eso obviamente, pues todavía presumen, vamos a incrementar la recaudación sin subir tasas tributarias, sin promover nuevos impuestos. Claro que no, porque ahora creo que muchos de nosotros sabemos de lo que es capaz nuestra administración con todo el apoyo de tecnologías de la información. Entonces, para mí lo fuerte como reforma está en código fiscal, sin duda alguna, sin duda alguna. Algo de lo que ya nos están mencionando de los cambios del CFDI versión 4.0, que no lo dudo que Penny, que va a ser obviamente que nos va a acompañar en el curso de reforma fiscal, lo va a platicar, pues ya viene como parte de reforma fiscal 2022. Y luego espérate lo que venga en reglas misceláneas. Y obviamente yo seguiré diciendo, hay que estudiar un postdoctorado en informática aplicada a la contaduría para cumplir con todos los caprichos. Ver para creer que si los complementos que se requieren para todos los comprobantes, no nada más el que está de moda por la próxima fecha en vigencia, que es la carta aporte, que todos los complementos se van a poder hacer desde la página del SAT. Entonces creo que por ahí viene lo más fuerte. El tema que ha llamado, perdón, Alicia, el tema que ha llamado mucho la atención, porque creo que como persona física, como persona moral, si tú dices, por un peso que gano, pago el 30 y ahora por un peso voy a pagar el 2%, pues muchos estamos con la efervescencia que ya entre el reciclo y cuando presentamos el aviso de opción, porque es un régimen opcional de la ley del impuesto sobre la renta, y adelante, ¿no? Es obviamente una opción, pero yo sí quisiera cuestionarla un poquito, Alicia. Volvemos a las mismas políticas de hace muchos, pero muchos años. Te puedo hablar de no menos 6 administraciones. Si le damos cronológicamente el nombre, contribuyentes menores, bases especiales de tributación, régimen simplificado, el famoso repeco que terminaron siendo repocos y el que está en etapa de extinción, el RIF, todas las administraciones iban bajo el mismo esquema, traer a los informales a la formalidad. Y todos eran ampliar la base de contribuyentes. Pues yo siempre dije, ¿para qué ampliar la base de contribuyentes si no pagan? Espero que el reciclo les dé obviamente el resultado, pero creo que después de estarlo analizando con numeritos en físicas, en morales, con diferentes escenarios, creo que se van a tirar un balazo en los pies con esta reforma. Nada más hay que esperar a ver cómo le repercute al contribuyente. Interesante, muy bien. Oye, fíjate que aquí nos está preguntando Fabián. En la reforma 2020 se agregó que para poder deducir cuentas incobrables se deben agotar todas las posibilidades. ¿Esto implica una denuncia o no es necesario? Fabián, estoy totalmente de acuerdo, aunque también para esta reforma 2022 viene obviamente a fortalecer esto que me estás platicando de reforma 2020. Fabián, técnicamente lo primero que cuidamos son los montos, porque acuérdate que en la ley del impuesto sobre la renta, 5,000 pesos, público en general, no tienes tanto problema. Y luego tenemos que cuidar las cuentas por cobrar, que son de difícil recuperación, que sean un importe menor a 30,000 UDIs y luego a 30,000 UDIs o más, porque técnicamente con la reforma a la ley del impuesto sobre la renta tienes que acotar lo que por muchos años llamábamos demostrar la imposibilidad práctica de cobro. Entonces, dependiendo, mi estimado Fabián, del monto de la cuenta que tú ya tienes registrada como incobrable
en estricto apego a la NIPSE 3, y ahorita voy a hacer la referencia por qué a técnica contable. Entonces, lo primero, a lo mejor, Fabián, no es ir a una demanda de un ejecutivo mercantil para poder demostrar que quisiste cobrar. A lo mejor puedes iniciar un concurso arbitral y técnicamente lo invitas a concurso mercantil a tu cliente. Entonces, yo creo que no todo tiene que ser por demanda, por juicio, y creo que depende mucho por los montos que pueda ser la cuenta incobrable. ¿Por qué hago referencia, Fabián, a la NIPSE 3? Yo creo que vale la pena recordar que en nuestra contabilidad para efectos financieros normalmente hablamos de normas de información financiera, que muchas veces nos olvidamos cuando estudiamos la materia fiscal. Y brevemente, Fabián, por el poco tiempo que tengo, vale la pena estudiar 28 de código, todo lo que es contabilidad electrónica para efectos fiscales, el 33 y en especial el 33 inciso B del reglamento del Código Fiscal, donde están las pólizas contables, donde está el registro contable de la cuenta incobrable, y la regla miscelánea, que es para mí de las más importantes, 2816, porque en esta regla miscelánea nos dice que nuestro registro contable tiene que estar en base, obviamente, o a normas internacionales de información financiera o a normas de información financiera, y hasta reconoce textualmente pues a los famosos US GAAP, que son los principios contables de la Unión Americana. Por eso, mi buen amigo, creo que antes de pensar en demandar, creo que primero soportar el registro contable en una póliza contable lo mejor que se ha hecho. Luego, obviamente, cuidar el monto de la incobrabilidad que tenemos y entonces sí, tomar la mejor decisión. ¿De acuerdo? Aunque nadie te exime y nadie te quita el derecho que por 10 pesos puedes demandarlo en un ejecutivo mercantil. Gracias, Fabián. Muy bien. Oye, si me permites, Miguel Ángel, Sí. comentarle aquí en nuestro auditorio, esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntase con la confianza de hacer todas las preguntas respecto del tema que estamos comentando, que son precisamente las reformas fiscales, que seguramente Miguel Ángel con mucho gusto las contestará. Nos comentan de las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Fabio de la Peña nos pregunta, buenas tardes, para las donatarias, ¿qué cambios tendrán? No hay un cambio, digamos, expresamente para donatarias. El cambio está el que te van a limitar a los donativos para hacerlos deducibles, pero en donatarias, en la ley del impuesto sobre la renta, en profesamente artículo 79 de ley de renta, ni lo tocaron. Afortunadamente ya lo dejaron descansar. En los 2 años pasados nos estuvieron poniendo ahí ciertas reglas del juego, que si obviamente no conseguías la autorización, te salías del régimen, muchos conceptos como hasta poder, bueno, tener estructuras corporativas para cumplir el capricho, obviamente, pues al legislador, ¿no? Que pues, para mí es una disposición que queda fuera de todo contexto. Pero en esta reforma, Fabio, no hay una disposición específica que pueda trascender en donatarias. Si me lo permites, Alicia, te robo 2 minutos porque Por no es el supuesto. tema, pero es creo que la atención obviamente a nuestro participante. Creo que el más importante de los cambios que se puede dar, Fabio, es si es que por fin publican el proyecto de dictamen que está en Cámara de Senadores de lo que es la reforma en materia de prevención de lavado de dinero. Ha causado sensación la renuncia del ex titular, del señor Nieto. También ha causado sensación, obviamente, a quien designaron como nuevo titular. Y creo que esto puede ser pauta para detener la reforma. Pero obviamente ya es una reforma que lleva 2 años en el tintero. Yo sí te exhorto, Fabio, que cuides mucho la reforma a la ley federal para la prevención e identificación con operaciones de recursos de procedencia ilícita, donde están las donatarias, porque de aprobarse tal como está el dictamen en la Cámara de Senadores, mi estimado Fabio, a empezar a decirle al responsable de cumplimiento que se ponga que estudiar, porque en este mes de noviembre fue la primera evaluación para certificarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una certificación
totalmente diferente a la que tenemos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores para todo lo que es prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Junto con esto, mi buen amigo Fabio, si pasa esa reforma, 2022 será el primer año que espero que me contrates, porque los auditores, ahora que estemos certificados para la UIF, tendremos más chamba porque es una obligación que nace si es que pasa la reforma que se ha quedado en el tintero hace 2 años. Esa sí vale la pena cuidarla, Fabio, porque les va a repercutir a este gran sector de donatarias autorizadas. Regreso contigo, Alicia. Gracias. Nos comenta ahí Sánchez. Buenas tardes. ¿Cuándo aplicaría la nueva versión de CFDI? Bueno, En enero, tomando en en enero, en consideración. enero. Ya está la amenaza y miren, tenemos obviamente una gran expositora y amiga Penélope que va a estar obviamente con nosotros en este curso de magno evento que está preparado para ustedes y que ya viene parte en la reforma fiscal 2022, pero yo creo que ya la próxima semana nos empiezan obviamente pues a darnos los famosos demos, a empezarlo a conocer, qué es la información adicional que nos va a pedir, etcétera, etcétera, pero están obviamente ya preparados para que en principio entre en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Entonces hay que estar muy atentos a estos cambios, ¿no? Porque bueno, pues No, los FDI es algo yo muy mejor importante. les invito que nos acompañen a la reforma porque van a tener información de primera mano por la labor profesional de Penny y no dudo que se van a ir con toda la información necesaria para prepararse al cambio. Pero sí va a estar muy divertido. Muy bien. Nos pregunta Miguel Ángel López. ¿El régimen de confianza simplificado, el régimen de confianza simplifica el pago del IVA? No, tocayo, fíjate que para mí esa es la gran, y obviamente, incertidumbre, le puedo llamar de otra forma, pero por respeto a todos ustedes no lo puedo decir, porque todo lo han manejado para efectos de impuestos sobre la renta. Y el IVA, pues el IVA no tiene ninguna disposición que te dé un beneficio, lo cual que quiere decir que si tú te vas por ingresos y sabes que sobre ingresos vas a pagar y se te olvida pedir comprobantes para poder obviamente acreditar el IVA, pues el IVA se va a incrementar en la recaudación. Vale la pena platicarlo, tocayo. Tenemos una reforma en Ley de Ingresos de la Federación, que creo que es la que explica mejor tu pregunta. Durante muchos años, 2014 hasta 2021, artículo 23 de Ley de Ingresos de la Federación, en algún año fue el 22, teníamos un tratamiento especial para el IVA para los del RIF, público en general, y en lugar de aplicar el 16%, aplicaban tasas preferenciales del 2%, y aparte de que aplicaban tasas preferenciales, todavía tenían reducciones en el IVA y en el IEPS. Eso desapareció, lo cual ¿qué quiere decir, tocayo? Que hay que tocarlo con pinzas el reciclo porque el IVA no tiene ningún beneficio como lo tiene en la ley del impuesto sobre la renta. Nos quedamos. Natalí nos pregunta, en términos generales, ¿qué pasará con los agapes? Híjole, pues ahora sí que personas físicas ya desaparecen con el reciclo, al igual que el RIF. En personas morales, obviamente las siguieron respetando. Persona física técnicamente va a desaparecer. Están tratando, obviamente, de facilitar todavía aún más el debido cumplimiento, que yo creo, y vuelvo a repetir, creo que el reciclo les va a salir, pues obviamente el tiro por la culata, ¿no? Porque pues sabemos que tenemos muchas exenciones, que tenemos reducciones, que tenemos facilidades administrativas. Entonces yo no quisiera pensar que por estar en el reciclo les quitemos o les quiten todos esos beneficios. Al día de hoy, bueno, al menos yo no lo sé, lo he estado indagando con grandes amigos, tanto en Cámara de Diputados y Senadores, nadie sabe, pero en personas físicas es un hecho que desaparece, obviamente los agapes, en personas morales técnicamente están reconocidos como también cualquier otra persona moral que tenga menos de 35 millones de pesos de ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior, que puedan tomar esa opción.
Yo lo que espero es que sigan obviamente las facilidades. En la ley de ingresos sabemos que siempre hay año con año estímulos fiscales, esos no los tocaron. Creo que no debería haber cambio porque es el sector primario y siempre ha sido pues protegido y apapachado, ¿no? Yo espero que obviamente, aparte de todo este show, no nos quiten otros beneficios. Muy bien. Nos comenta Sandra Corona. ¿Las asociaciones civiles deben tributar en el régimen simplificado de confianza personas morales? Sandra, ¿verdad? Se llama ella. Sandra, sí. Sandra, cuando me hablas de asociación civil y si me hablas de persona moral que tributa en el título 2 del régimen general de ley, tienes la opción, ¿de acuerdo? Tienes la opción. El reciclo es un régimen opcional, no es obviamente o tributas a fuerzas aquí o no hay de otra, ¿no? Es opcional. Pero si me hablas de una asociación civil que está en el título 3, que hay muchas asociaciones civiles en el título 3 que no pagan el impuesto sobre la renta, pues yo creo que no es correcto que se adopte el régimen optativo. Pero como asociación civil, también conozco ya a muchas que no lograron ser donatarias autorizadas, pasaron a ser personas morales del régimen general de ley. Creo que es una buena alternativa el considerar, obviamente, este régimen. Aparte, por la chamba que le van a quitar al contador, espero que nada más no le bajen el salario, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos comenta César Javier Cerón. Ajá. Disculpe, en el sector Agapes, ¿cuáles serán los cambios para físicas? ¿Migran a Recico? Y Morales también habrá Exactamente, cambios no. y estoy afecta al estímulo fiscal de la Ley de Ingresos de la Federación del artículo 16, fracción tercera. Correcto. Aquí está como cuando vas al mercado, por mayoreo sale más barato y acepto este tipo de preguntas, pero me voy por partes. Ratifico, en personas físicas los van a migrar, obviamente, al reciclo. Es algo que no creo que sea correcto porque pues creo que me tendrás que dar a mí la oportunidad de tomar la decisión, ¿de acuerdo? En el caso de personas morales, sabemos que cualquier persona moral que esté vinculada al sector primario, agricultura, ganadería, pesca, pues tiene la oportunidad de decir, pues yo me quedo en el título 2, régimen general de ley. En el título 2 de personas morales, las reglas son un poquito más laxas, porque técnicamente tú tendrás la oportunidad de tomar la decisión. Y por último, en ese artículo 16, esa fracción tercera, todo lo que son estímulos fiscales. Yo creo que no cambia en nada, solamente aprovecho la ocasión para recordarles que desde el año pasado hay un parrafito terminando casi el artículo, antes del inciso B del 16, donde te dicen, de la fracción 1 a la fracción 7, obviamente están los estímulos fiscales para el sector primario, cuando tú me acredites que normalmente es el IEPS sobre el combustible, que es el diésel o biodiesel o la mezcla, entonces me acumulas el ingreso. Esto vale la pena cuidarlo porque es el segundo año que nos dejan, obviamente, esa disposición, ¿de acuerdo? Pero el estímulo sigue estando, personas morales va a ser opcional y por cómo está la reforma, personas físicas las van a migrar al reciclo. Muy bien. Sebastián Aguiñádaga nos pregunta, ¿el reciclo para personas morales sería el equivalente al actual régimen de acumulación? Digamos que sí, porque pues se maneja con flujo de efectivo, pero hay grandes diferencias. El hecho de que tú estés obviamente en este estímulo fiscal, porque es el régimen al cual le llamamos flujo de efectivo, juegas con ingresos deducciones. Acá nada más van a ser ingresos y sobre una tasa de impuesto, ¿de acuerdo? Pero también te quitas de otras obligaciones, ¿no? El hecho de que ya no tengas que hacer contabilidad electrónica, que eso creo que ya es mucho, ¿no? Que un poquito retomando la pregunta de mi tocayo, que qué va a pasar con el IVA, pues en el IVA seguirás haciendo DIOT, que yo creo que sería maravilloso que también me quitaras el DIOT, pero es parecido porque se maneja con flujo de efectivo, pero sí tiene grandes diferencias.
Muy bien. Nos comenta Catalina Alfaro. Respecto a carta aporte, ¿qué tan complicado es el tema? Ya que por lo poco que he leído ya es obligatorio para todos los que se dedican a transporte e ingresa el día 1 de diciembre. ¿Qué tan complicado? Yo creo que no lo es cuando estás involucrado al sector. Cuando pues apenas inicias en estos menesteres y que nace la confusión, quién es el que lo tiene que emitir y que viene a consecuencia de nueve reglas misceláneas que obviamente hasta los de paquetería ya también tienen carta aporte, sin duda ha resultado tan complicado como te lo puedas imaginar. Si a eso le sumas los problemas informáticos que se ha tenido para poder, obviamente, implementar el complemento, no deja de ser un tema, obviamente, de medios electrónicos. Lo que sí vale la pena decirlo, yo creo que ya después de todo lo que nos dieron a conocer a mediados de año, de la prórroga de su entrada en vigor, lo que en principio debe empezar ahora sí que el 1 de diciembre, no debe ser complicado y yo sí les exhorto que se acerquen obviamente a los proveedores autorizados de certificación, porque creo que ya todos están preparados para que les puedan obviamente apoyar si es que son ustedes los obligados, porque aquí hay que ver cada caso en particular. Es un tema que sí fue confuso, técnicamente rompió con la costumbre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es parte de una fiscalización y creo que lo que vamos a vivir a partir del 1 de diciembre, pues va a ser difícil, ¿no? Pero pues hay que prepararnos al cambio, ¿no? De ahí, obviamente, la mofa que hago de estudiar un postdoctorado en todo lo que es informática aplicada a la contaduría para cumplir con todas las obligaciones, ¿no? Y ya de paso toman un curso de correspondencia de cargos y abonos, porque cada vez pues estamos más vinculados a medios electrónicos, ¿no? Muy bien. Nos comenta ahí Sánchez. ¿De la carta aporte ya salieron los nuevos catálogos? Ya está todo preparado, ya entra el 1 de diciembre en carta aporte. O sea, yo creo que aquí ya el que no esté preparado a escasos, obviamente, 20 días de que entre, pues va a ser un problema, ¿no? Creo que vale la pena acercarse con el PAC y obviamente, pues desde donde estén timbrando, poder implementar la herramienta informática para cumplir correctamente. ¿Sale? Muy bien. Fíjate, nos comenta Jesús Pimentel. Con respecto a lo del IVA en el reciclo, agrego un comentario. Muchos colegas temen que al ser el reciclo algo muy sencillo para determinar el ISR, muchos de nosotros íbamos a perder clientes, ya que se les ha comentado que ya no necesitan a un contador. Sin embargo, al no tener ningún beneficio en cuanto al IVA, ahí seguirá el trabajo. Además de que una de las obligaciones es conservar documentación que amparen sus compras y gastos. Comparto totalmente con el colega la opinión, ¿no? Para mí nos están dando a tole con el dedo. Sí, no deja de ser muy bonito que si tú estás en una tasa real del impuesto sobre la renta del 20, que pagues ahorita el 1.5, ¿no? Entonces, técnicamente esto, pues sí, no creo que un contribuyente le haga caso a este tipo de comentarios que ya no van a estar al contador, porque creo que eso es incorrecto. No voy a abogar por la profesión que yo ejerzo también, pero creo que un contribuyente que le crea, pues que también podemos hacerle como que nada más una referencia. Tu cuaderno es el contador con el régimen simplificado y resultaba más complicado que simplificado. Y ahora con este reciclo, pues sí, se oye muy bonito. Contra ingresos te pago el 1 al 2.5 adelante, ¿no? Pero también es opcional en personas físicas, también es opcional en personas morales. Yo creo que hay que evaluarlo dependiendo al sector al que perteneces. Por eso, comparto la opinión colega, van a seguir necesitando de nuestra labor profesional. Lo que sí es bien cierto de que, pues dentro de las reglas del juego, te eximen ya de llevar contabilidad electrónica. Creo que eso sí atenta contra la integridad del contador, pero al fin y al cabo debes de soportar todas las operaciones, ¿no?
Muy bien. Sandra Mendoza Martínez nos comenta, en relación con el dictamen fiscal, la obligatoriedad de la presentación es en el 2022 respecto del ejercicio 2021 o es a partir del ejercicio 2022 que se presentaría en el 2023. Mira, Sandra, si hablamos de que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022, por el nivel de ingresos y que regresa el dictamen fiscal obligatorio, tendría que ser el ejercicio 2022 con el parámetro de ingresos del 2021. Pero no dudo que por ahí salga una regla miscelánea y el que cumpla y el que quiera, pues que dictamine el 2021. Yo como dictaminador te puedo decir que pues no son empresas pequeñas por el nivel de ingresos, pues no creo que sea bueno que vengas obviamente a adoptar ese efecto de retroactividad de lo que es una ley, porque a lo mejor no nos da tiempo de terminar como debe ser el dictamen, ¿no? Y ahora con esto que ha causado sensación en el gremio, que si tú no los denuncias porque obviamente vistes cosas raras, pues hasta la cárcel vas con ellos, ¿no? La interpretación obviamente es ejercicio 2022 que se presente en 2023, ¿de acuerdo? Muy Muchas bien, gracias, Sandra. muy Adelante, bien. Alicia. Nos comenta Ricardo Cervantes, ¿algún comentario sobre el aviso del cambio al nuevo régimen, tanto para físicas como para morales? Fíjate que por más que he ido con mis contactos del bajo mundo de la mafia del SAT, que son buenos amigos, todavía no tienen obviamente preparado el aviso. Sabemos que tenemos que presentar un aviso, sabemos que en enero se tiene que cumplir y por eso yo creo que con todo respeto, la jefa del SAT está como que muy reservada a soltar obviamente información, porque yo creo que va a querer obviamente que todo México se entere, pues ojalá en este mismo mes de noviembre, pero al día de hoy yo ofrezco una disculpa, no tengo información sobre el aviso. Uh-huh. Nos comenta Arturo Trejo por Facebook. Eh, eh, el fis, en físicas es opcional y en personas morales es obligatorio. No, en los Hablo de dos, reciclo. no, sí, muchas gracias, Alicia. En los dos es opcional. Este es un régimen opcional para físicas y morales. Donde creo que se volaron la barda es que van a borrar de un solo plumazo a personas físicas del sector primario, a las personas físicas del RIF, que también van a pasar al reciclo de manera automática. Pero, por ejemplo, mi estimado Arturo, si tú eres persona física por honorarios, tendrás la opción si te quedas en el régimen general de ley o te vas obviamente al reciclo. Personas físicas por arrendamiento, que en materia renta viene una de las reformas curiosas, ¿no? Por fin se acordaron que ellos también ya deben llevar contabilidad. Recuérdate que cuando tomabas la opción no estabas obligado a llevar contabilidad y también para ellos, ¿no? Entonces, para todos es opcional. Muy bien. Jennifer Pérez nos comenta, ¿qué pasa si tienes régimen por sueldos y salarios y actividad profesionales? Para 2020, régimen de confianza. ¿Aún tendrías la obligación de presentar anual por ambas actividades o solo para sueldos y salarios y además aún puedes tener deducciones personales para este régimen? En el reciclo no hay deducciones personales. Ese es yo creo que uno de los puntos que han marcado la incertidumbre. Me hablas sobre pagos provisionales, me hablas sobre ingresos, pero ¿qué pasa si yo tengo otra fuente de ingresos y que técnicamente el régimen opcional no define que sean pagos definitivos? Yo me atrevo a decir que en la regla miscelánea van a decir los que obviamente estuvieron en reciclo, se va a quedar como pago definitivo y por sueldos y salarios. Si obviamente tienes más de 400,000 pesos de ingresos, preséntame el anual y ahí creo que no me pueden quitar el derecho de tomar las deducciones personales. Se me haría injusto que todo lo que me estás vendiendo como atole con el dedo, así lo dije, pagos provisionales muy pequeños y que por tener dos fuentes de ingresos, que es obviamente uno de los principios rectores en esta ley del impuesto sobre la renta, te obligas a presentar declaración anual. Pues obviamente la declaración anual te va a salir un impuesto enorme y creo que no te pueden limitar a tomar las deducciones personales. Lo que es un hecho, la reforma en materia de impuesto sobre la renta, los transitorios no lo aclaran. No lo dudo que va a venir
en la regla miscelánea. ¿Qué más nos vas a comentar, Miguel Ángel? Pues nada, amiga, que obviamente tenemos cambios pequeños en IVA, realmente no trascendentales, pero hay algo que me llama mucho la atención. Si hacemos un análisis comparado de recaudación estimada 2021 publicada en LIF, bueno, Ley de Ingresos de la Federación, con recaudación estimada 2022, hay un incremento impresionante de lo que esperan recaudar por el impuesto a valor agregado. Se ha tomado también ya el tema, obviamente, de alimento para perros, todo lo que va a ser nuevas tasas de 0%, pues tendría que obviamente verse afectado. Pero si ves que va a haber un crecimiento económico y que va a haber una mayor derrama de recursos, pues espero que obviamente el IVA también se incremente, pero no en esa cantidad tan exorbitante que trae la Ley de Ingresos de la Federación, lo cual obviamente me deja mucho que desear porque no se lo podemos achacar obviamente al reciclo. Si obviamente hablamos de una inflación oficial del 6, a lo mejor real del 10, pues a lo mejor estuviera más o menos bajo ese tono el incremento, pero estás hablando más del 26%. Entonces, vale la pena decirlo. Creo que ha ido entendiendo esta administración que también se puede incrementar la recaudación a través de los impuestos indirectos, que son impuestos al consumo. Y pues para muestra basta un botón, ¿no? El IEPS, ¿no? El IEPS en número general, por el problema que tenemos en las gasolinas, vamos a tener un decremento con lo esperado en 2021 por la ley de ingresos. Pero si ya lo ves por bebida alcohólica, se incrementa, por tabaco labrado se incrementa. Y estoy convencido, los que nos gusta echarnos un cigarrito, yo siempre les digo, vayan a hacer un entero provisional de IEPS. Y a los que nos gusta echar la copa, pues aviéntate todo el IEPS que puedas en el día, ¿no? Entonces, como que esto de impuestos al consumo están bastante interesante analizarlo. Obviamente lo vamos a hacer con mayor tiempo bueno, en el magno evento, porque también el impuesto sobre automóviles nuevos tiene un incremento bastante importante para los que obviamente estén contemplando comprar coche nuevo el próximo año. A lo mejor son la causa de por qué se va a incrementar la recaudación, pero parece que impuestos al consumo, IVA, IEPS, impuestos sobre automóviles nuevos, van de la mano con indicadores económicos y que ojalá en el año 2022 a todos nos vaya mucho mejor que en el 21 y 20, que fueron años para el olvido. Muy bien. Pues Miguel Ángel, llegamos a la hora final de nuestro foro. Pues muchísimas gracias, que tengan todos ustedes una excelente tarde y nos vemos en el foro de la próxima semana.